Bueno, pues continuamos y ahora ya con jornadas y las mesas redondas de trabajo que estarán orientadas a discutir los diferentes temas que de alguna manera fueron marcados en esa agenda, en esa hoja de ruta, en esa declaración de la última cumbre Unión Europea-América Latina que tuvo lugar bajo presidencia española de la Unión Europea en Bruselas en julio del año pasado. He de confesar que el organizar esta agenda no ha sido nada sencillo. Y yo digo siempre, tal como nos ocurre también a veces en Juste, ¿no?, que los aventajados son los que consiguen venir aquí de manera presencial. No siempre es posible, pero creo que también es necesario, pero a veces los imponderables de las agendas no lo hacen posible. En este caso vamos a tener una mesa mixta con uno de los ponentes de manera presencial. Se trata de Carlos Malamud, que es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tienen más detalles sobre su biografía en el documento que estará en nuestra página web o que tienen en sus carpetas. Y contamos también en remoto con Erika Rodríguez Pinzón, directora de la Fundación Carolina, que lamentablemente, debido a un viaje que tiene esta tarde, no puede acompañarnos hoy de manera presencial. Espero que nos esté escuchando y que esté ya conectada. Nos ha parecido escucharla brevemente en el cambio de mesa. Y sin más dilación, digamos que vamos a tener las dos intervenciones y luego tendremos un tiempo de debate pues, para reaccionar a las ideas que nos transmitan. Así que damos en primer lugar la palabra a Carlos Malamud. Muchas gracias y la audiencia es suya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos según su lugar en el mundo. Quisiera comenzar agradeciendo a la Fundación Juste la posibilidad no solo de volver a Guadalupe después de mucho tiempo, sino sobre todo de estar aquí con todos ustedes. Me han pedido que hable sobre paz y seguridad global, lo cual es un tema sumamente sencillo y abarcable en breve tiempo. Pero, dada la amplitud del tema, me voy a concentrar básicamente en cómo tanto la Unión Europea como América Latina abordan estos problemas y cómo este abordaje se inserta en el contexto de la relación birregional. Y sobre todo, qué impacto este tipo de cuestiones pueden tener en la próxima cumbre UE-CELAC. Obviamente que este tema está íntimamente relacionado con la cuestión de la presentación anterior, es decir, sobre ese destino común, sobre la existencia de valores compartidos y la defensa del multilateralismo. Cuando a comienzos de los años 90 del siglo pasado se celebró la cumbre de Río que puso en pie, al menos formalmente, la relación birregional entre América Latina, Caribe y la Unión Europea, parecía que la sola idea de los valores compartidos y el destino común eran más que suficientes para construir un proceso común de bases sólidas. A partir de aquí se estimaba esta gran alianza global que iba a tener más votos que nadie en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, parecía tener un destino manifiesto imparable. Sin embargo, a la hora de hablar de valores compartidos, de la pertenencia de América Latina a Occidente, aquí también, más allá de esas afinidades, empiezan a sonar algunas disonancias. Hay países como Bolivia, por ejemplo, cuyo gobierno prima más que esa pertenencia al mundo occidental, a sus raíces indígenas no occidentales y, sobre todo, a un fenómeno muy en boga en ciertos círculos académicos de Estados Unidos y del resto del mundo, como es el fenómeno de la decolonización. Pero también, si hablamos de valores occidentales, ¿de qué valores occidentales estamos hablando?
de los valores occidentales, por ejemplo, que pone sobre la mesa Javier Milei, que puso sobre la mesa ayer Javier Milei en su encuentro con la primer ministra Meloni en Buenos Aires? Su negación de la Agenda 2030, del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si nos quedamos únicamente en todo lo que nos une, si nos quedamos únicamente en los valores compartidos, y si seguimos moviéndonos, permítame decirlo así, en la autocomplacencia, obviamente nos vamos a quedar estancados, sin ninguna posibilidad de seguir avanzando. Lamento ser un poco aguafiestas, pero me temo que, y bueno, esta es una de las ventajas de no ser diplomático, sino ser académico, que es la posibilidad de decir algunas de estas cosas. Y antes de seguir avanzando, déjenme decir otra cosa sobre las relaciones birregionales. Yo decía que la cumbre de Río era la que formalmente había puesto en pie la relación birregional. Insisto y subrayo esto de formalmente, porque de hecho las relaciones euro-latinoamericanas no vienen de finales del siglo XX, son muy anteriores, están sólidamente establecidas, descansan en una serie extensa y profunda de diversos intangibles, la mayor parte de los cuales se mueve por debajo de la línea del radar de las estadísticas oficiales y de las relaciones diplomáticas. Tenemos, y de algo se ha hablado aquí también, relaciones personales, familiares, sociales, relaciones en todos los órdenes de la realidad, científicas, académicas, deportivas, culturales, un largo etcétera. Tenemos procesos migratorios en ambos sentidos, colonias de migrantes aquí y allí, yo formo parte de una de ellas. Tenemos intercambios de todo tipo. Es decir, que hemos visto con el correr del tiempo que con los valores compartidos no alcanza, y encima también en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis de 2008, de la subprime, a esto se ha sumado un creciente desinterés de Europa en América Latina. Es verdad que a medida que avanzaba el siglo XXI, América Latina también se apartaba de lo que había sido América Latina en los 90. América Latina empezaba a ser otra América Latina, una América Latina diferente. Una América Latina donde emergían el bolivarianismo y los populismos. Hoy el populismo es un fenómeno global, un fenómeno poliédrico, un fenómeno que tiene mil caras, la de Milei y la de Trump por un lado, la de Ortega y López Obrador, por ejemplo, por el otro, sin hablar de otros personajes señeros en el Olimpo del populismo. A todo esto se agrega que América Latina hoy es una región fragmentada, fundamentalmente fragmentada. Y esto hace imposible lograr diversos consensos, tanto a nivel regional como a nivel global. Y hay un factor añadido a tener presente, que es la virulencia en las relaciones interpresidenciales.
el trato entre los presidentes latinoamericanos ha atravesado líneas rojas otrora impensables. A golpe de tuit, a golpe de insultos, pues las relaciones entre muchos de ellos son prácticamente imposibles. Y por lo tanto, ¿cómo se gestiona desde esta perspectiva una política exterior global, regional? Y en ese sentido hay que plantear también alguna diferencia entre lo que es la gestión de la política exterior en la Unión Europea, que tampoco es un mar de rosas, pero al menos hay un pozo común en torno al Servicio Europeo de Acción Exterior, en torno al alto representante, etcétera, etcétera, frente a la cacofonía de la CELAC. Y ahí, obviamente, las críticas recientes de algunos gobiernos latinoamericanos a la presidencia pro tempore son o han sido bastante contundentes. Y estas relaciones euro-latinoamericanas se asentaban sobre el fracaso de la cumbre UE-CELAC de Bruselas de 2015, lo cual no ayudaba en absoluto, pero tampoco ayuda en absoluto que las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur por la firma de un tratado tan deseado como inalcanzable de momento, esperemos que en las próximas semanas, meses traigan noticias positivas, pero que estas negociaciones sigan abiertas. Y todo hubiera seguido más o menos así hasta que llegó la invasión rusa de Ucrania y mostró una gran paradoja. Por un lado, y frente a todo pronóstico, que la Unión Europea se mantuvo unida, mucho más unida de lo que muchos hubieran pensado. Por el otro, que la Unión Europea estaba mucho más aislada de lo que muchos también hubieran pensado. Y esa necesidad de la que hablaba Anika en la sesión anterior, de renovar y fortalecer alianzas, hace emerger a América Latina como un actor fundamental. Y junto a esto, obviamente, en esa renovación del papel de América Latina para la Unión Europea, el papel del alto comisionado Josep Borrell y su clara apuesta por la región y por mantener y fortalecer la relación birregional es esencial. Todavía, sin embargo, no hay un vuelco evidente, todavía con el Global Gateway no alcanza, pero empieza a haber algunas señales muy positivas de un renovado interés de Europa por América Latina. Sin embargo, la invasión de Ucrania, también mostró algunas diferencias, bastantes, sobre cuánto separa a Europa de América Latina. Obviamente, si queremos quedarnos en la autocomplacencia, en lo bien que van las cosas, podemos mirar a las votaciones latinoamericanas en las distintas asambleas generales de Naciones Unidas donde se votó sobre este tema. Pero si profundizamos las cosas, como la relación política de América Latina con Ucrania, como el pedido efectuado en su momento de que aquellos países latinoamericanos que poseían armas de origen rusa las cedieran o las vendieran a Ucrania, como los frustrados encuentros con el presidente Zelensky, presenciales o virtuales, o cómo la empatía o cómo funciona esa empatía entre la Unión Europea y Ucrania trasladable
América Latina, vemos que las cosas son bastante distintas. En estos días, 4 países latinoamericanos, concretamente México, Brasil, Chile y Colombia, han urgido a evitar una escalada armamentística que agrave el conflicto entre Rusia y Ucrania. A priori esto está muy bien, es loable, esa preocupación por no escalar el conflicto, pero me parece que es un pedido muy sesgado, un pedido que no tiene en cuenta la naturaleza del conflicto, un pedido, por ejemplo, en el cual estos países y otros de la región no han dicho absolutamente nada, y si lo ha dicho ha sido poco audible, sobre la presencia de tropas norcoreanas en Rusia y en Ucrania, o sobre el ataque continuo a blancos civiles e infraestructuras en Ucrania. Y más cuando, en general, América Latina tiene una larga tradición en defensa de la soberanía territorial. Ahí está también la doctrina Estrada, de la cual muchos países hacen gala, e inclusive en algunos está en sus textos constitucionales, pero claramente la no denuncia abierta y frontal de la invasión rusa a Ucrania es una clara contradicción contra esta tradición de política exterior. Los ataques de Hamás a Israel en octubre del año pasado, más la respuesta israelí, también son otro elemento de diferenciación. Aunque aquí la modulación de las respuestas de uno y otro lado son mayores y no se puede hablar de un enquistamiento tan marcado como en el caso anterior. Ahora, toda esta problemática de la que estoy hablando está también enmarcada en el enfrentamiento global entre China y Estados Unidos, que es o tiene en América Latina un campo, un escenario importante. Y aquí habría que preguntarse, bueno, ¿y qué pinta Europa en todo esto? Y más teniendo en cuenta la pronta instalación, el 20 de enero, en Washington, de una nueva administración con la presencia de Trump en la Casa Blanca. ¿Cuál será el lugar de Europa en la política exterior de Estados Unidos? ¿Cuál será el lugar de América Latina en la política exterior de Estados Unidos? ¿Cuál será el futuro de la OTAN y el futuro de Ucrania? ¿Habrá negociaciones? ¿No habrá negociaciones? ¿Qué lugar tendrá la Unión Europea en todo esto? Teniendo presente que el nuevo secretario de Estado va a ser Marco Rubio, ¿qué pasará con la política estadounidense hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Qué pasará con elementos tan sensibles como las migraciones, el narcotráfico? Está el problema del fentanilo y también el futuro del tratado TEMEC, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Y si bien ambos países se mueven en torno a la idea de la autonomía estratégica, abierta en el caso de Europa, ambos países, ambas regiones, no es lo mismo acercarse a esa autonomía estratégica de la perspectiva de la Unión Europea con su servicio exterior de política exterior, que en el caso de una región tan fragmentada como América Latina. Ahí están, por ejemplo, las cumbres China-CELAC, que son un simple paripé, es decir, son una puesta en escena de lo bien que nos llevamos todos, cuando en realidad lo que está muy claro es que las relaciones entre China y América Latina se realizan únicamente sobre una base bilateral.
¿Abandonó Europa, también Estados Unidos, América Latina? Pues nosotros en el Instituto Elcano hicimos un informe que se llama ¿Por qué importa América Latina?, donde cuestionamos esta idea. Es verdad que hay una creciente presencia de China en América Latina. Se inauguró recientemente, coincidiendo con la cumbre de la APEC, el puerto de Chancay en Perú. Pero esta presencia, que obviamente no es solo comercial, que tiene una fortaleza creciente, debe ser puesta en su justa dimensión. Es decir, desde una perspectiva, por ejemplo, de las relaciones humanas, hablo de migraciones, hablo de turismo, hablo de estudiantes universitarios, de remesas, la relación de Europa en el caso de América del Sur y de Estados Unidos en el caso de México y América Central y el Caribe es mucho más intensa que con China. Si hablamos de la venta de armas, ocurre otro tanto de lo mismo. Si hablamos de inversión directa, de inversión extranjera directa, también. Es verdad que la inversión china está creciendo, pero todavía la diferencia, y da igual si lo medimos en flujo que en stock, la diferencia todavía sigue siendo importante. Y que también es verdad que China crece, pero si nosotros nos quedamos dormidos, la diferencia va a ser cada vez mayor. Y por eso también es importante cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que sería una señal muy potente de ese interés de Europa por América Latina. Hay una cuestión que es importante, que es el tema del crimen organizado. Pero me empezaron a contar desde 2 o 3 minutos menos. Que es el tema del crimen organizado y el narcotráfico, sobre todo teniendo presente la creciente transnacionalización de los carteles de la droga en América Latina, que refuerza la necesidad de una mayor cooperación intrarregional por un lado, pero también cooperación birregional por el otro. Y aquí la gran pregunta es la pregunta que se hizo Lenin en su día y que deberíamos reformularnos nosotros: ¿qué hacer? ¿Qué hacer de cara al futuro? ¿Qué hacer de cara a la cumbre de Bogotá de 2025? Y la definición de la agenda aquí es obviamente esencial. Hay que incluir, obviamente, no hay que soslayarlos, como se intentó hacer en otros momentos, cuestiones vitales para la relación birregional, como son los temas de paz y seguridad, porque si no, realmente la relación entre la Unión Europea y América Latina seguirá siendo muy loable en términos retóricos, pero con unas bases sólidas insuficientes. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta magnífica exposición que deja muchos temas sobre la mesa, sobre el que supongo luego levantaremos algunas cuestiones. Como vamos mal de tiempo, voy a dar la palabra directamente a Erika Rodríguez Pinzón, que la veo ya en pantalla. Un saludo, Erika, directora de la Fundación Carolina. Creo que intervienes por primera vez en nuestro foro de Juste como directora de la Fundación Carolina, porque Erika ha sido ponente habitual de nuestros cursos de verano y muchas otras actividades. Aprovechamos ya pues, para felicitarte por ese nombramiento, que ya no es tan reciente, pero esperamos tenerte en persona pronto. Y bueno, para no dilatar más el tiempo, te damos la palabra y luego a ver si tenemos unos minutos para el debate. Erika, la audiencia es tuya.
Bien, muchísimas gracias. Y lo primero de todo, lamento muchísimo porque como bien lo ha dicho Miguel Ángel, soy ponente habitual en los cursos de verano y sé lo bonito y lo agradable que es estar en Yuste y lamento muchísimo no poder estar allí, pero justamente esta tarde me tengo que ir a la tierra de Carlos, a Argentina, a Buenos Aires, así que no era posible. Bien, yo no me voy a alargar en algunas cosas que Carlos ya ha mencionado y en las cuales estoy profundamente de acuerdo. La primera de ellas, ¿no? Este marco de incertidumbre global, cómo está la relación de la región frente a las dos grandes guerras que tenemos ahora mismo enfrente, frente al desafío de seguridad y a la amenaza que enfrenta Europa y esa ruptura de una comunidad de comprensión del desafío europeo. Y además, en este caso, cómo esto ha afectado la política, refleja, ¿no?, tensiones de la política local latinoamericana, la dificultad de construir un consenso frente a la guerra de Ucrania, lo que ha aflorado también son profundas divisiones frente a una construcción y a unos marcos lógicos del diálogo en democracia que traen a colación el problema, una visión muy particular y particularizada de lo que ha sido el imperialismo norteamericano y de otras tensiones que no permitieron construir una visión común y que realmente, como dice él, y en esto estoy muy de acuerdo, ¿no? Tiene profundas incoherencias internas, profundas incoherencias como, por ejemplo, quedarse solamente en una visión muy vana de lo que es el desafío al que nos enfrentamos. Otra cosa es el conflicto en Gaza. Hace poco en la Fundación también publicamos un análisis al respecto, ¿no? Y las distintas visiones que hay dentro de la región que también afloran procesos sociales distintos. Países como Chile, que acogen una gran cantidad de palestinos, es la comunidad palestina más grande en América Latina, frente al caso de la historia argentina, con una mayor presencia de judíos en su historia, pues hay unas tensiones sociales que afloran y también una estructura de unas relaciones que se han ido construyendo a lo largo del tiempo con Israel y con Palestina muy diversas en la región, que nos llama la atención porque en cierta forma ejemplifica unos procesos que hasta ahora no habían sido puestos a la luz de la construcción de los espacios de relaciones internacionales. Pero como dice Carlos, y aquí hay una cosa muy grave para el caso latinoamericano, es que estamos en un periodo de profunda banalización de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales han dejado de ser un asunto de cancillerías, de cuerpos diplomáticos, para convertirse en un asunto de Twitter o de X, ¿no? De X, con todo lo que ello en este momento significa. Esa banalización hace que el momento político sea muy difícil para establecer diálogos, los diálogos están cortados y sobre todo están absolutamente supeditados a la política interna y a la profunda intención de algunos gobiernos de mostrar y de fortalecerse en su carácter muy populista y muy de construcción de una narrativa de fortaleza interna y de marcada tensión interna. Entonces, en ese espacio, pues no hay una posibilidad para diálogos regionales, para plantear desde América Latina un marco de los desafíos regionales en materia de seguridad y un diálogo abierto con la Unión Europea más allá de estrategias puntuales. Como se comentaba en la ponencia anterior, sí que hay unos ejercicios conjuntos, ¿no? Unos acuerdos marco de asociación en materia de seguridad y defensa, pero son muy puntuales realmente en la relación entre las dos regiones. Aquí hay que entender que la agenda de la seguridad de América Latina ha sido una agenda divergente con el resto del mundo. Mientras se ocurrió todo el proceso de lucha contra el terrorismo que marcó mucho la agenda de seguridad de Estados Unidos y de Europa, América Latina se fue retrayendo porque su agenda de seguridad era distinta. No era una fuente de emisiones de inseguridad para el resto del mundo, no tenía grupos terroristas potentes más allá de los colombianos, pero que operaban en territorio colombiano, no necesariamente en el exterior. No era una fuente de estados frágiles de los cuales salieran amenazas latentes para el resto de Europa. No quería decir que sus democracias fueran fuertes, pero no estaba dentro de ese marco de seguridad que se construyó en la primera parte del siglo XX. Tanto que en algunas partes se señala que América Latina es una región de paz, ¿no? Siempre cuando uno considere paz en la ausencia de guerras y no la ausencia de violencia, que
que al contrario es muy presente en la región. Entonces, hay un ensimismamiento de las agendas de seguridad durante una buena parte del siglo XXI, donde América Latina también se va ensimismando en su agenda de seguridad, en sus desafíos de seguridad, porque su desafío de seguridad es esencialmente interno. Carlos ya lo ha mencionado y el punto es el clave aquí, es el punto de la inseguridad interna y del crimen organizado y de su presencia. Pero no es una inseguridad cualquiera. En el caso de América Latina hay que caracterizarla. Es una inseguridad profundamente violenta, que esto es lo que lo hace, además que tenga un peso social muchísimo más grave. Es una inseguridad muy compleja y el narcotráfico es una parte, pero que el narcotráfico no nos ciegue la comprensión de la complejidad del fenómeno. El fenómeno es muchísimo más amplio. Y el problema es que va muchísimo más allá del narcotráfico. Y por otra parte, es un fenómeno de inseguridad que se ha ido extendiendo por la región. Entonces, de países concretos que han tenido históricamente fenómenos de inseguridad muy potentes, el caso de México, el caso de Colombia, se ha ido extendiendo a la región hasta convertirse en una preocupación ciudadana por excelencia en la región. Sí, yo creo que el único tema que une realmente a los latinoamericanos es que todos tienen miedo. Y que ese miedo es real, está basado en amenazas reales. Hay una alta probabilidad de que te pase algo cuando estás fuera de tu casa, de que sufras de tu propiedad o daños personales o que tus seres queridos los sufran. En ese orden, y aquí hay que entrar en un punto que es muy importante, es que este marco de la inseguridad latinoamericana sí que requiere por parte de Europa un esfuerzo de comprensión. Así como estamos intentando explicar, ¿no? Y poner y la brújula estratégica europea intenta poner en el marco internacional la visión europea de la seguridad, de la importancia de esa estabilidad y de esa seguridad para un sistema multilateral basado en normas, cosa que se recogen además en la declaración de la Cumbre Unión Europea-América Latina. Hay que también hacer un esfuerzo para entender qué es lo que está pasando en América Latina y no desvincularlo de las amenazas europeas, porque hay muchas amenazas compartidas en este sentido. Lo primero es la complejización de la agenda de la inseguridad en América Latina y de la estructura de la inseguridad, de la arquitectura de la inseguridad. Como decía, históricamente ha estado marcado por el narcotráfico. Sí, los grandes grupos narcotraficantes, su poder, su enorme poder económico, han hecho que sean estructuras que se enfrentan de tú a tú con los estados, ¿no? Que tienen un enfrentamiento prácticamente bilateral con los estados porque tienen la capacidad de llevar a terreno de juego en las mismas condiciones en algunas áreas, sobre todo en algunas regiones de los países, ¿no? Y eso ha hecho que se creen gobernanzas criminales muy potentes en las cuales el crimen organizado se fue articulando con otros grupúsculos más pequeños, subregionales o nacionales, y fue articulando lo que yo llamo una diversificación del portafolio de crimen. Entonces, entrando en más negocios. Y por eso el narcotráfico ya no es necesariamente es una de las partes importantes, es la que explica la fortaleza de algunos grupos completos, pero la complejidad del crimen hay que verlo en una amplificación del portafolio de negocios criminales. Primero de ellos, y yo creo que este es el que tenemos que atender porque demanda una creación de políticas públicas muy concreta, es la extorsión. El nivel extorsivo en América Latina es muy potente. El Salvador era el gran ejemplo, ¿no? De una mafia absolutamente depredadora del tejido social, pero que por sí misma eso le granjeó una enorme falta de apoyo social y que también terminó por debilitarla. Pero en otros países no es así, porque en otros países ese tejido extorsivo se ha compaginado con un sistema de gestión social. Y eso hace que las gobernanzas criminales y la creación de estados con diferente densidad, que operan con densidades más blandas, mucho más finas en algunas partes, que se superponen con presencia de crimen organizado como actor y gestor social, y en otras partes donde el Estado opera de forma más completa, ¿no? más amplia. Este problema de esa presencia de gobernanzas criminales basadas en sistemas extorsivos, pero que al mismo tiempo generan sistemas de regulación social, es el que está creando una enorme dificultad para gestionar este problema. Necesita
dar respuestas locales, esto es urgente para los alcaldes, pero también necesita respuestas de largo plazo y necesita respuestas que están muy ligadas a las brechas que tiene históricamente América Latina, ¿no? La brecha institucional, a las brechas sociales. El crimen organizado es un generador de empleo en la región. El crimen organizado es un generador de sistemas de control y sistemas inclusive de cohesión en algunas partes de la región y en algunas áreas, especialmente en las rurales donde hay producción de tráfico de drogas. Entonces, este es el escenario, ¿no? Entonces, un escenario de una profunda complejidad donde yo diría que la única cadena de valor agregado que realmente opera en la región es la del crimen organizado, porque es realmente la que ha logrado articular todas las capacidades, digamos que los distintos niveles, el nivel regional, un nivel subregional y los niveles locales, donde ha articulado las capacidades y ha aprovechado las capacidades de cada y las particularidades de cada entorno en el cual opera. ¿Cuál es el punto fundamental para responder a esto? América Latina sí necesita ayuda en este proceso para responder. La fragilidad regional no ayuda porque, como ya señalaba, no crea un entorno en el cual se pueda generar plataformas con las cuales combatir al crimen regional. No se crea un espacio de compartir capacidades, de compartir experiencias y sobre todo porque hay unas profundas rupturas también a nivel interno de los países. Y esto es un tema que no podemos obviar ante la emergencia, como decía Carlos, lo señalaba muy bien, ¿no? De regímenes muy variados, pero con un corte populista, casi todos como tono común. Hay unas rupturas de política subnacional que hacen muy difícil abordar respuestas desde el punto de vista de articulación de política nacional y política local que puedan atender a la complejidad del fenómeno. Esto además ocurre en un momento en el que también estás señalado muy brevemente, que es el cambio en la presidencia de Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre fue un actor clave para determinar los marcos y para apoyar las estrategias de seguridad, especialmente como el crimen organizado, a través de los procesos de certificación y a través de su cooperación estricta para este tema. No sabemos cuál va a ser la estrategia de Trump. Primero porque ha cambiado la amenaza, el tema del narcotráfico ha cambiado la estructura de producción, la erupción del fentanilo en Estados Unidos es un fenómeno que llama a mirar a una complejidad mayor de la producción de drogas que veníamos atendiendo desde hacía muchos años, pero que no había tenido una expresión tan amplia como la que tiene en materia de una crisis social en Estados Unidos. El fentanilo tiene que ver es un proceso que está muy ligado a la producción china de sus componentes y luego se articula en México, que cambia la estructura y ha cambiado la estructura de la producción de coca. Ahora mismo hay una sobreproducción de coca en la región andina. Entran nuevos productores, en Honduras están empezando a entrar a ver producción de coca y hay unos cambios en los patrones que llaman a articular una respuesta internacional distinta, pero estamos en un momento de incertidumbre porque no sabemos cuáles van a ser las herramientas con las cuales va a contar Estados Unidos o que va a disponer para esa política que normalmente fue una política de garrote y zanahoria, pero ahora mismo no sabemos bien cuál va a ser la zanahoria que va a usar y es más fácil ver en Trump el garrote que la zanahoria, porque la zanahoria atiende a políticas que él mismo ha denostado, ¿no? La política de cooperación, los programas de fomento de la democracia, los programas de ayuda, una diplomacia más potente, y no sabemos cuál va a ser, digamos, la estrategia de Estados Unidos en este tema. Esto atiende a que hay un espacio para que haya un diálogo mucho más potente de creación de herramientas con la Unión Europea. Un marco de política social que hemos trabajado, hay espacios para la creación de herramientas más potentes y además de herramientas tecnológicas mucho más potentes. Es muy positivo, por ejemplo, la creación del Centro de Ciberdefensa, de formación en ciberdefensa en Santo Domingo, pero necesitamos ir muchísimo más allá porque, y con esto termino, no es una amenaza, el problema del crimen organizado es que no es una amenaza restringida a América Latina, es que es un enorme desestabilizador de las democracias, pero que es también es una punta de lanza para la desestabilización social en Europa. Lo que está ocurriendo en Suecia, lo que ocurre en algunas ciudades puerto de Europa, no es ajeno a lo que ocurre en América Latina, es un actor potente y desestabilizador.
y como actor desestabilizador hay que afrontarlo y empezar a crear diálogos. Es, por ejemplo, muy importante, y esto se viene planteando de una forma menos estructurada, el diálogo entre ciudades, el diálogo subregional y subnacional en materia de seguridad para crear herramientas y compartir capacidades. Y por cómo no, un diálogo muy potente, cuyas bases están planteadas para el fortalecimiento de cuerpos de seguridad en el marco de la democracia. Y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Erika, por esta exposición en la que has abordado especialmente ese otro mal, ¿no? en el que nos referimos en el título del programa, que es la seguridad global, pero de manera más concreta en la región de América Latina y el Caribe. Y apunta aquí una frase que me parece también lapidaria, ¿no? que has dicho que el único tema que los latinoamericanos tienen en común es que todos tienen miedo. Y creo que es una frase que nos tiene que hacer reflexionar, porque bueno, sí que es verdad que también, mirándolo por el lado positivo, tienen un frente común al que afrontar y tendríamos que ver cómo realmente podemos hacer frente a un problema que, como bien has dicho en la última parte de tu intervención, se está expandiendo también ahora a Europa. Yo, que vivo en Bruselas, no es raro que últimamente abra los periódicos con tiroteos y con personas que incluso han fallecido, ¿no? Por el tema también del narcotráfico, ¿no? Y lo potente que están siendo estas mafias a la hora de controlar y bueno, pues hacerse incluso con órganos de poder. Tenemos unos minutos para el debate, no muchos. Me voy a permitir comernos 5 o 8 minutos del café para poder dar la posibilidad de que haya preguntas. Carlos Malamud hacía mención también a uno de los grandes problemas de la región, que es una región fragmentada. Y quizás para romper el hielo, esta primera pregunta que me gustaría lanzar: ¿cómo podemos hacer frente a esa paz y seguridad global? ¿Y cómo podemos unir a la región ante un tema que nos interesa a todos resolver? ¿Qué soluciones podríamos proponer de cara al futuro, entendiendo que el tema de la paz y la seguridad, que es una de las prioridades que se marcó en la agenda de la cumbre del 2023, va a seguir siendo un tema fundamental en las próximas cumbres? El problema fundamental es que nosotros, si nosotros somos los europeos, poco podemos hacer por resolver un problema que es interno de América Latina. Es decir, esa fragmentación, esas divisiones, solo lo pueden cerrar los latinoamericanos. Desde fuera es imposible. No lo va a poder hacer la Unión Europea, menos España, no lo va a poder hacer Estados Unidos, tampoco lo va a poder hacer China. Lo único que podemos hacer es, por un lado, fortalecer la relación birregional, teniendo presente todas las limitaciones existentes en este sentido, y al mismo tiempo también fortalecer las relaciones bilaterales con aquellos países que tengan mayor interés en avanzar en este sentido. Porque solemos hablar de América Latina como una unidad, también de Europa como una unidad. Pero en realidad, más allá del tópico de que hay varias Américas Latinas, lo cierto es que desde la perspectiva concreta de la relación euro-latinoamericana, no todos los países latinoamericanos responden de la misma manera. Hay países sumamente refractarios. Nicaragua podría estar, obviamente, en un extremo. Y otros países mucho más proclives o propensos. Y es con estos con los que hay que trabajar. Lo que no se puede es pretender, como se hizo en algún otro momento, que desde Europa, desde el Olimpo europeo, íbamos a solucionar los problemas latinoamericanos. Y que la mejor herramienta para solucionar los problemas latinoamericanos es la integración regional.
En América Latina se insiste mucho en el discurso de la patria grande, de la integración regional, del gran potencial de la integración regional, pero se suele añadir la coletilla de que América Latina no se integra porque no la dejan, cuando en realidad la principal responsabilidad de la no integración latinoamericana es de los propios latinoamericanos. Entonces, desde esta perspectiva, la integración regional tiene, salvo que se cambien las premisas sobre las cuales hay que trabajar en este sentido, poco recorrido. La integración latinoamericana está sumamente politizada e ideologizada, se prima la ideología y la política por encima de los intereses nacionales concretos, y lamentablemente en una historia tan dilatada como la integración regional europea, porque más o menos las dos surgen en las mismas fechas, lamentablemente hemos conocido, y subrayo lo de lamentablemente, solo dos procesos relativamente exitosos y ambos vinculados a la criminalidad. El primero, la Operación Cóndor, en la década de los 70 y los 80, cuando las dictaduras militares del Cono Sur y de América del Sur en general mostraron ser sumamente eficientes a la hora de dejar de lado cuestiones banales como la soberanía, las fronteras, etcétera, etcétera, para reprimir, torturar, secuestrar de forma coordinada, y lo hicieron y lo lograron. Y ahora, recientemente, el narcotráfico. Los carteles de la droga también están demostrando una idea semejante, y mientras los carteles de la droga avanzan más allá de las fronteras, los gobiernos nacionales siguen mostrándose incapaces de coordinar políticas, de cooperar en políticas que permitan solucionar el problema. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguna intervención por parte del público, de la mesa? ¿Alguna reacción a las intervenciones? Sí, Carlos, por favor, le acercamos el micro. Y no sé si por aquí no veo quién ha levantado. Sí, Alberto. Sí, no, gracias, extremadamente útil e interesante las dos presentaciones. Solo agregarle una dimensión que creo ya ha sido mencionada, pero es la restricción del espacio cívico. Esta es otra cosa que acomuna y lamentablemente no solo me parece una región, sino que esta también. Los ataques a la prensa, de distintas color ideológico, digamos. Entonces, creería que ahí, como tú preguntabas, qué es lo que se puede hacer, etcétera, creo que ahí deberíamos de tener un espacio de intervención, y por eso quizás de la Fundación Carolina, la presidenta mencionaba, digamos, en tema de seguridad, pero yo creo que no es solo ahí donde lo tenemos que hacer. Era solo un comentario. Gracias. Muchas gracias. Alberto Brunori ha hablado de la Fundación ULAC y tiene la palabra Carlos Chiesa. Pablo Chiesa, perdón. No, quería solo añadir una cosa también con lo que decía Alberto, que es, de hecho con el BID, creo que están presentes a Carlos, que Erika hicimos un encuentro en la CEGIP donde se habla de la importancia de la confianza. Y el tema de la confianza en las instituciones, sea las instituciones públicas que las instituciones como puede ser la prensa, por ejemplo, o sea, otro tipo de institución, es de suma importancia para crear espacios democráticos y también para crear espacios de seguridad. Entonces creo que, o sea, lanzo ahí una cosa que ese es un tema fundamental. Y luego lanzar una, ¿cómo decir?, quizás pequeña nota positiva sobre el tema de la seguridad desde el BID junto a la CAF y al Banco Mundial. Vamos a lanzar el 11 de diciembre, o sea, en menos de un mes, una nueva alianza para la seguridad, la justicia y el desarrollo, que ya une, o sea, ya van a firmar y han decidido de firmar 13 países de América Latina y el Caribe,
La primera presidencia será tomada por Ecuador, a seguimiento también de la cumbre que tuvo lugar en Guayaquil en agosto, y que obviamente nosotros, como somos 3 bancos multilaterales, es para aportar recursos a tema de justicia ciudadana y al desarrollo, pero que es, como decir, un pequeño hito, pero de coordinación sobre este tema. Y la cosa positiva que están invitados también todos los miembros de la Unión Europea, y hemos visto mucho interés en participar justamente por también lo que decía Erika, ¿no? Que los temas del narcotráfico y eso también impactan a Europa, no solo a América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Erika, ¿tienes algo que, digamos, que añadir a las aportaciones, digamos, de alguna manera completando también tu intervención? Y con tu intervención cerramos ya porque se nos llega la hora del café. Muy rápidamente, totalmente de acuerdo con Carlos que Europa no va a arreglar el problema de la inseguridad de América Latina, porque es un problema de América Latina, es un problema que es netamente que requiere de un abordaje muy amplio en América Latina. Lo que sí es cierto es que esta parte que mencionaban, y voy a unir las dos intervenciones, la parte de restricción del espacio cívico sí que encontramos ahí un espacio para trabajar conjuntamente. En otras regiones del mundo... Te hemos perdido el sonido. Perdón, le di con la mano. Sí. Vale. En otros países, regiones del mundo, y como quedó claro en la cumbre de la Unión, de la UNGAS, la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue monográfica sobre el tema de drogas, hay una parte del mundo que lo aborda con pena de muerte, y entre Europa y América Latina hay un espacio de lo cívico que es el que determina y es donde se pueden construir el tema de prensa, el tema de libertad, el tema de evitar la violación de derechos humanos. Hay un diálogo potente que hay que establecer y que existe el espacio. Los valores comunes pues no serán los que construyan la relación, pero siguen estando muy potentes en esa asociación. Y el tema de la confianza que Carlos menciona, una de las cosas que quedó, hay 2 cosas aquí, la confianza es fundamental, pero no solamente porque es la confianza en las instituciones, lo que ha roto la inseguridad es la confianza entre las personas profundamente. Ya hay bloques de población que temen unos a los otros, y esto es mucho más complicado, esto requiere un abordaje mucho más complicado porque tenemos un fenómeno migratorio muy potente que genera un espacio de desconfianza profundizado, porque claro, hay una xenofobia creciente, o sea, tenemos la confianza interpersonal, y yo no lo veo mucho en el abordaje de políticas públicas ni de proyectos de distinta índole, han sido muy frágiles en abordar la confianza y la construcción y la reconstrucción de la confianza. Esto es un llamado para el BID, para la alianza de los 3 bancos. Y otra cosa es el punto donde vuelvo a lo que Carlos planteaba. Yo fui a la cumbre de seguridad de Guayaquil, y una de las cosas que quedó claro es que cada país iba con un discurso total, con una visión totalmente distinta, ¿no? El uno que levantaba la mano, quiero cárceles, el otro levantaba la mano y dice, yo lo que hago es usar la excepción al Estado de Derecho para combatir este problema, pero no se preocupen que no viola la ley. Otro decía, no, yo tengo medidas tecnológicas. Entonces, esa falta de la unificación de algunos puntos comunes, que no se va a unificar todo, pero busquemos algo en común para que la región pueda construir una agenda en la cual haya un diálogo regional. Y si la alianza BID, CAF y Banco Mundial sirviera para por lo menos construir una agenda, una pequeña, no tiene que ser que aborde todo el fenómeno, pero una que articulara un diálogo regional en el que todos hablaran más o menos de lo mismo, pues sería un enorme avance a pesar de las dificultades de esa fragmentación. Pues muchísimas gracias, Erika. Lamentablemente íbamos con un poquito de retraso desde el principio y el tiempo nos come, pero agradecemos enormemente estas intervenciones que realmente creo que han sido fructíferas y dan mucho material para el informe que tenemos que realizar. Sí que os agradecería, al igual que hemos hecho también con las anteriores intervenciones, los que nos podáis enviar unas notitas, si las tenéis por escrito, por correo electrónico, que nos va a servir también para preparar ese informe. Y eventualmente, y aprovecho también, tenemos aquí una publicación en la mesa, a ti te la haremos llegar, Erika, que recoge todas las intervenciones y también los artículos que publicamos en nuestra revista digital a lo largo del año, luego los publicamos en un libro, con lo cual, si estáis incluso dispuestos a preparar algo de manera más elaborada, estaremos encantados de
de publicarlo. Así que muchísimas gracias por vuestra intervención. Buen viaje a Argentina, Erika. Esperamos tenerte pronto. Te veremos en Bruselas el próximo día 3. Y a Carlos también, muchísimas gracias por la intervención. Y seguimos el debate, pero antes hacemos una pequeña pausa para el café de unos 20 minutos. Muchas gracias.